Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy voy a ver el tema de diabetes en el adulto mayor, tipo 2 y fragilidad. Yo soy Yanni Elizabeth Palacios Morales, soy médico internista y el día de hoy vamos a ver los temas que se van a abordar, pues es la prevalencia, epidemiología, el diagnóstico, eh, individualizar al paciente con esta enfermedad, las comorbilidades asociadas, las escalas que se deben de usar, las complicaciones agudas, el manejo, el concepto de simplificar y desintensificar y bueno, cuáles son las recomendaciones actuales de acuerdo y en apego a las guías del ADA. Bueno, como vemos en esta diapositiva, pues prácticamente la importancia de individualizar los manejos en el paciente con diabetes tipo 2 y adulto mayor. Y bueno, aquí las escalas que más se usan para ver la funcionabilidad del paciente pues es el índice de Katz, el de Bartel y pues prácticamente vemos con estas escalas pues qué grado de funcionabilidad es el paciente, si el paciente es dependiente del cuidador primario o puede realizar actividades de la vida básica diaria. Entonces también se debe de preguntar pues los años de diabetes que tenga el paciente. Obviamente si tiene menos años de ser diabético, pues menor riesgo de complicaciones crónicas y menor riesgo de comorbilidades. También se debe de preguntar acerca de las caídas que tiene el paciente, del manejo que tiene o si tiene polifarmacia y si hay algunas complicaciones cardiovasculares, pues podemos aquí como que intensificar un poco más los manejos. Como vemos en esta diapositiva, prácticamente pues vemos pacientes que son dependientes, que pueden realizar actividades de la vida básica diaria, entonces obviamente se va siempre a recomendar que la hemoglobina glucosilada lo mantenga en menos de 6.5% o menos del 7%. Si llega un paciente, ya sea en la consulta externa o en una unidad hospitalaria, pues y vemos que pues son pacientes que son dependientes para realizar actividades o que tienen la diabetes, ya tienen varios años con esta enfermedad o que pues ya tienen antecedentes de hipoglucemia o tienen polifarmacia o algunas comorbilidades asociadas. Y si vemos también o determinamos también el síndrome de fragilidad con la escala o score de Frail, o vemos sarcopenia, pues obviamente aquí ya las metas van a ser más permisibles y pues se puede incluso mantener una hemoglobina glucosilada entre 7.5% a 8%, a menos de 8%. Aquí vemos en este esquema que bueno, pacientes que obviamente tienen poca calidad de vida y que son pacientes, muchos de ellos a veces hasta en cuidados paliativos, pues ya prácticamente no hay como un objetivo para llegar a metas de mantenimiento de hemoglobina glucosilada. Bueno, el diagnóstico de diabetes tipo 2 en el adulto mayor es cuando mandamos a hacer estudios de hemoglobina glucosilada y está por arriba de 6.5%, la glucosa en ayunas en 126 miligramos por decilitro, se hace también una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos y vemos a las 2 horas que tienen más de 200 miligramos por decilitro, entonces ya estaríamos haciendo diagnóstico de diabetes tipo 2. Bueno,
Las comorbilidades asociadas y que debemos de tomar en cuenta y que lo establecen estas nuevas guías de la ADA 2025 en el adulto mayor, pues es, como habíamos comentado, el estado funcional del paciente, el grado de nutrición, si son pacientes que tienen desnutrición o que tienen obesidad, la polifarmacia, el nivel socioeconómico, si aparte hay que también preguntar la red de apoyo, las comorbilidades asociadas, el deterioro cognitivo o si tienen algún grado de demencia, pues también lo tenemos que tomar en cuenta. Y la deprivación visual y auditiva, si tienen síndrome de fragilidad o son pacientes vulnerables, los síndromes geriátricos asociados. Prácticamente esto siempre lo tenemos que tomar en cuenta para determinar las recomendaciones tanto no farmacológicas como farmacológicas en el paciente diabetes tipo 2. Y bueno, las escalas a realizar aparte de una historia clínica geriátrica, pues siempre es hacer como un mini mental de Folstein para ver las funciones mentales superiores, para ver la cuestión de la semántica, cálculo, la memoria, si tiene alteraciones de la memoria reciente, eh, y ver también la escala de Montreal para ver, pues prácticamente es un poquito una escala más profunda y más que lleva un poco más de tiempo, pero bueno, aquí ya podemos ver si hay alteraciones de la semántica, alteraciones también de la memoria reciente a corto o largo plazo, si tienen también alteraciones visualoespaciales, pues lo podemos ver. También podemos solicitar que dibujen un reloj que pongan los números y las manecillas y que marquen, por ejemplo, las 9 de la mañana y pues los dejamos. Entonces ya valoramos pues si tienen algún tipo de alteración neurológica el paciente. Es importante hacer también una escala de YES-AB en donde podemos establecer si el paciente está ansioso o deprimido, y que esto es importante pues porque realmente un paciente con este estado pues por sí solo pudiera ser complejo llevar un manejo adecuado. El índice de CATS para ver la funcionabilidad, aquí podría yo también agregar otro índice que es el índice de Frail para ver fragilidad. Bueno, dentro de las complicaciones que debemos de tomar en cuenta en el adulto mayor es pues el grado de hipoglucemia que pues en este tipo de pacientes se puede llegar, y es una de las complicaciones que se presentan. Pues ver si el paciente está por debajo de 70 miligramos por decilitro, pues es una hipoglucemia tipo 1. El tipo 2 es cuando la glucosa cae por debajo de 54 miligramos por decilitro. El nivel 3 pues ya prácticamente estamos hablando de que puede ser menos de 50 miligramos por decilitro y alteraciones en su estado mental y físico. Entonces son pacientes que pues van a requerir el tratamiento de manera oportuna para evitar mayor riesgo de complicaciones a nivel neurológico. Prácticamente esta monitorización automatizada es lo que en estas guías actuales de la ADA 2025 recomienda, y bueno, aquí prácticamente lo que se maneja es el índice que está por arriba de lo permisible, que es por arriba de 175 miligramos por decilitro, y que estamos hablando ya aquí que son picos de hiperglucemia, y los que están por debajo de 70 miligramos por decilitro, si vemos aquí en la curva que se marca con verde claro, en donde te habla de algunos eventos de hipoglucemia. Entonces tienen un control prácticamente, pues se establece por día y por semana. Se recomienda que se lleve por 2 semanas para pues tener una monitorización, principalmente cuando dejamos o cuando tienen alguna alteración aguda o cuando manejamos, cuando cambiamos el tratamiento farmacológico. Entonces
o que tienen alto riesgo de hipoglucemia, pues sí se recomienda este tipo de monitorización. Aquí en México solamente existen 2 marcas en donde puede utilizarse esta monitorización continua, que es prácticamente pues todos los días, las 24 horas del día, y pues nos monitoriza más estrechamente que una glucometría capilar. Evitamos mayor incomodidad al paciente porque prácticamente las agujas que se usan en este tipo de monitores son más delgadas que el glucómetro y bueno, pues incluso este tipo de monitorización se usa en este tipo de pacientes y en diabetes tipo 1. Y bueno, de acuerdo a la evidencia, tiene un grado de éxito importante para el control de las complicaciones y el control de glucosa. Esta es una tabla en donde podemos observar que están la hemoglobina glucosilada. Aquí vemos el porcentaje de hemoglobina glucosilada y vemos la asociación o el nivel de glucosa en ayunas de acuerdo al porcentaje de hemoglobina glucosilada. Obviamente, si nosotros vemos un paciente que llegue a la consulta con, por ejemplo, 183 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas, pues ya estaríamos pensando que tiene pues un 8% de hemoglobina glucosilada. Entonces, pues ya aquí, por ejemplo, podemos determinar que el paciente pues prácticamente tiene un descontrol importante y que el tratamiento que esté llevando pues probablemente no sea el efectivo, o dependiendo también de las características del paciente si vamos a permitir este grado de hemoglobina glucosilada. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento farmacológico del paciente con diabetes tipo 2 y frágil? Pues es de alguna manera evitar las hipoglucemias, reducir la polifarmacia, mejorar el apego, la adherencia al manejo que se le esté dando, priorizar la calidad de vida y proteger la función renal cardiovascular, evitar el riesgo de caídas, es importante, y para que tengamos pues una mejor calidad de vida en el paciente y que tenga un buen apego al mismo. En este tipo de paciente estamos hablando que las metas deben de ser individualizadas dependiendo de la funcionabilidad del paciente, de acuerdo también a los años de este tipo de enfermedad crónica, y la edad también es importante. Se establece, de acuerdo a las guías de la ADA, que un paciente que no tenga fragilidad y que tenga menos de 75 años, que tenga menos años de diabetes, pues son pacientes que pues se puede de alguna manera recomendar que su hemoglobina glucosilada esté por abajo de 7.5%. Es un poco más intensivo el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Pacientes que sean frágiles y que tengan múltiples comorbilidades y que aparte tengan varios años de diabetes, pues obviamente la hemoglobina glucosilada se va a permitir en un 8%, puede ser de 7.5 a un 8%, para evitar pues riesgo de hipoglucemia. Y pacientes que tengan demencia avanzada o que tengan enfermedades prácticamente ya terminales como enfermedad renal crónica terminal o cardiopatía terminal, pues se puede permitir una hemoglobina glucosilada que debe ser menos de 8.5% para evitar pues el riesgo de hipoglucemias. En pacientes que están en cuidados paliativos, incluso pues ya aquí ya no podemos pensar acerca de mantener una cantidad de hemoglobina glucosilada, sino es pues mejorar cierto confort, más bien enfocarnos al confort del paciente, pues ya prácticamente en los últimos días que quede de vida. ¿Qué quiere decir simplificar el manejo? Pues es prácticamente
tratar de quitar ciertos fármacos cuando pues no se usen o que evitemos la hipoglucemia, y pues hay ciertas recomendaciones que en estas nuevas guías se establecen las recomendaciones que se deben de usar en este tipo de pacientes. Siempre como establece que la metformina es un medicamento pues prácticamente que actualmente pues se sigue usando, que se puede usar en este tipo de pacientes. Obviamente dentro de las recomendaciones la metformina de acción prolongada es el que más se recomienda en los pacientes que tienen menos efectos gastrointestinales y también no los disminuye de peso. Y se debe de evitar en pacientes que tengan una creatinina por arriba de 1.5 miligramos por decilitro. Los fármacos que bueno, se recomiendan en estas guías de la ADA 2025 es el uso de ISGLT2 como la empaglifosina o la dapaglifosina, principalmente en pacientes que tienen antecedentes de problemas cardiovasculares o renales o que queremos evitar mayor daño a estos órganos. También el uso de IDDP4 como linagliptina es uno de los fármacos que se recomienda porque tiene menos efectos secundarios gastrointestinales y también de hipoglucemia. Es un inhibidor del péptido de glucagón tipo 1. El GLP-1 también es un inhibe el péptido de glucagón tipo 1 y el que se recomienda es la semaglutida subcutánea semanal, y también se ha visto que tienen efectos protectores cardiovasculares y a nivel renal. Lo que se debe de evitar pues son por ejemplo las sulfonilureas como la glibenclamida o las glinidinas como la rapaglinidina o nataglinitina, que tienen mayor efecto a nivel de efectos secundarios como hipoglucemia. Entonces pues prácticamente ya están en desuso. Y también el uso de insulina de mantenimiento y dosis de insulina rápida que sean pues prácticamente muy el manejo muy intensivo, pues se debe de estar simplificando de acuerdo a los niveles de glucosa que se recomienda de acuerdo a las características del paciente. Bueno, aquí falta mencionar el uso de insulina. El uso de insulina pues se recomienda principalmente dejarle una de mantenimiento de acción prolongada. De acuerdo a las guías de la ADA, recomiendan insulina largina de 300 unidades, que es una insulina de acción prolongada y que de alguna manera disminuye las hipoglucemias o los eventos de hipoglucemias. Si prácticamente el uso de insulina rápida hay que simplificar o a veces desintensificar, porque bueno, pues prácticamente son pacientes que pueden tener a la hipoglucemia, entonces se maneja, incluso se puede manejar hasta de acuerdo a unidades por kilogramo de peso, de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso, o de acuerdo a la insulina, a las unidades de insulina total, se recomienda a veces bajarle al 50 o 75%. Eso es parte de las recomendaciones de las guías del ADA. Entonces, bueno, las conclusiones del manejo del paciente diabético, adulto mayor con diabetes tipo 2 es evaluar la fragilidad, las expectativas de vida, las metas de hemoglobina glucosilada pues son más permisibles, es aproximadamente el 7.5 a 8%. Se debe de simplificar el tratamiento farmacológico de 1 a 2 fármacos, desintensificar el tratamiento farmacológico o el tratamiento para el manejo de diabetes tipo 2 si vemos que la hemoglobina glucosilada cae por abajo de 6.5% por el riesgo o complicación de hipoglucemia. Mantener pues los fármacos, si en la medida de lo posible, ISGLT2 o GLP-1 o incluso hasta la IDDP4.
y revisar cada 6 meses y el paciente pues prácticamente lo tenemos con control o incluso si no, pues estarlo viendo cada 3 meses para evitar mayor complicaciones. Prácticamente eso sería todo del tema del día de hoy y bueno, me quedo con esta frase de cuidar no es controlar números, es mejorar la calidad de vida en el adulto mayor. Muchas gracias.